Hola, soy John, este es el podcast de Proyecto Biblia. Hoy en este episodio voy a estar hablando con Tim Mackie acerca del Día del Señor. Este es el último episodio de los 6 que hicimos sobre este tema. El camino ha sido largo, pero por fin llegamos a la meta. Si recién comienzas a escuchar esta serie, te recomiendo que escuches primero los otros 5 episodios. Pero si no vas a hacerlo, te explico algunas de las ideas centrales para que puedas seguir la conversación. La primera palabra clave es Babilonia. Babilonia fue una civilización antigua que conquistó Israel. Para ellos representaba una civilización en rebeldía contra Dios, un sistema humano injusto y corrupto que Dios tenía que derrocar. Pero además, en la Biblia, Babilonia se convirtió en un arquetipo. Pasó a ser la forma de describir a cualquier civilización que estaba en rebeldía contra Dios. Egipto se describe como Babilonia. Incluso Israel es Babilonia. En la época de Jesús, Roma era considerada Babilonia. Lo segundo que debemos tener en cuenta es esta frase: el día del Señor. Los autores bíblicos usan esta frase para describir el momento y la forma en que Dios interviene en la historia humana para frenar las civilizaciones corruptas, para destruir a Babilonia. En el último episodio hablamos de que Jesús vino y que su muerte se consideró un día del Señor. Vamos a retomar la conversación en ese punto. La charla se va a centrar en el libro de Apocalipsis, un libro que ha desconcertado a los cristianos y plantea muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo va a regresar Jesús? ¿Cómo va a ser cuando regrese? El día del Señor final, definitivo. ¿Y qué significa eso en realidad? A los autores bíblicos no les interesa darnos esa información. Como dice Pablo, con respecto a los tiempos y a las épocas, no voy a escribirles sobre eso. Vamos a terminar este episodio con una conversación práctica sobre lo que significa vivir en Babilonia mientras esperamos el día del Señor y participamos en un nuevo tipo de reino. Gracias por escucharnos. ¡Aquí vamos! Bien, estamos en la recta final del tema del Día del Señor. Vamos a hablar sobre el concepto que tenían los seguidores de Jesús sobre el Día del Señor y cómo usaban la frase. Además, vamos a ver lo que significa para nosotros 2000 años más tarde. Bien, entonces, lo interesante es que la frase Día del Señor, en el uso moderno y popular, se refiere a la segunda venida de Jesús, su regreso y los eventos previos. Y hay 2 cartas en el Nuevo Testamento que usan la frase Día del Señor más de una vez, y son las cartas de Pablo a los tesalonicenses, primera y segunda tesalonicenses. Era una comunidad que tenían muchas preguntas sobre el regreso de Jesús y todo lo que iba a pasar. Tenían miedo. Frenemos ahí por un segundo. Bueno, Su regreso, ¿por qué no terminó ahí la historia? Jesús vence la muerte y en ese momento podría haber dado comienzo al Día del Señor con D mayúscula. En cambio, se les aparece a sus discípulos y les dice: vayan y proclamen el reino a todo el mundo o usen el poder del Espíritu Santo que yo les doy. Y ya hace 2000 años que vivimos en esta era. Y como seguidores de Jesús, debemos crear una contra Babilonia. Y entonces Jesús promete que un día va a volver y va a derrotar el mal de forma permanente y que va a haber una nueva era. claro, aunque sí se afirma que el Día del Señor, la victoria, en realidad ocurrió el Viernes Santo. ¿Ese fue el Día del Señor? Podemos decir que fue la inauguración, para usar un término teológico que me resulta útil. Bien. Fue como la ceremonia inaugural que colocó a Jesús como el Señor del cielo y la tierra. Y él realmente está reinando, pero... No todos lo saben. Sí, al parecer no todos lo saben, o no todos lo reconocen, como Faraón o Nabucodonosor. Y no todos responden correctamente. Pero Faraón y Nabucodonosor vivieron antes que Jesús. Sí, los estoy usando como íconos. Bien. Como dijo Faraón, yo no reconozco a Yahweh. Ok. Él es una persona que sabe quién es Yahweh, el Dios de Israel, pero... No lo reconoce. Exacto. Algunas personas saben de Jesús, pero no lo reconocen. No lo reconocen como su Señor, sí. Y es cierto que esta demora ha sido un desafío para los cristianos ya desde el comienzo. Segunda Pedro toca ese tema cuando responde a los escépticos que decían: todo está igual que antes que viniera Jesús, ¿acaso algo cambió? Y Pedro reflexiona sobre eso y dice: oigan, Dios obra en largos periodos de tiempo. Y Pedro solo tenía acceso a la cronología básica de la Biblia. Solo tenía una noción vaga de los tiempos. Y usa el lenguaje de Salmo 90 y dice: 1000 años es como un día.
para mostrar que el obrar de Dios en la historia no siempre se corresponde con nuestra percepción del tiempo. Esa es la idea. Ok. Y después dice, y es la misericordia la que les está dando tiempo para que acepten su propia mortalidad y su participación en el mal, para que se arrepientan. Así que, estoy de acuerdo, sí, no es nada fácil. Entonces, volviendo. Los tesalonicenses le escribieron a Pablo y le dijeron, bueno, entonces, ¿qué pasa con los seguidores de Jesús que murieron antes de que regrese? ¿Qué pasa con esas personas? Porque es como la primera generación. En el capítulo 4, Pablo dice, no se preocupen, está todo bien. Jesús puede levantar a las personas de los muertos. Si están en la tumba o están vivos, está bien. Y luego le llama a esto la venida del Señor. Justo después de eso dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada. No puedo predecirlo, no hay un código profético para esto. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor, y esta es una de las apariciones clave de esta frase en el Nuevo Testamento, vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, este era un anuncio público del Imperio Romano, la Pax Romana, así que ahí mismo está criticando la versión romana de la paz. Okay. Claro que sí, el verdadero Shalom ha venido al mundo a través de Roma, pero ¿a qué costo? El costo fue enorme, la mayoría de la población es esclava y hay un ejército gigante que garantiza esa paz. Entonces, no menciona a Roma, pero no hace falta que lo haga, simplemente cita el eslogan. Claro. Bien, y después dice, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Y luego cita a distintos profetas del Antiguo Testamento, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Ambos están en el libro de Isaías. Así que Pablo usó la frase Día del Señor para hablar de la Babilonia de su época, o sea, Roma. Y su principal consejo fue, no tiene que ver con fechas ni predicciones. Solo sepan que Jesús es el Señor del cielo y la tierra y que su vida y su muerte es poder. Y ahí está hablando de la caída de Roma, no de la caída... Bueno, es igual. Pasa lo mismo en Isaías. ¿Isaías hablaba del fin del mundo o de la caída de Babilonia? ¿Pablo estaba hablando de la caída de Roma o del regreso final de Jesús y su derrota de Babilonia? Claro. Al parecer, él no busca hacer una distinción entre las dos cosas, porque, de nuevo, en la perspectiva bíblica de la historia, es una sola narración y una sola trama. Es como que cuando miraban hacia el futuro, es lo mismo. Pero cuando nosotros miramos hacia atrás, hacia el pasado, nos damos cuenta de... ese fue el día del Señor contra Roma. Ah, claro, sí. Ese fue el día del Señor contra Babilonia. Sí. Pero al mirar hacia adelante, no distinguía uno del otro. Y es que no podían saberlo. Claro. O sea... bueno, Dios les podría haber dicho. Cierto, sí, pero al parecer no lo hizo. Por eso dice, con respecto a los tiempos y a las épocas, no voy a escribirles sobre eso. Por eso no les dice, bueno, Roma va a caer cerca del 400, así que... Y en unos miles de años más van a... Sí, y de la misma forma, Jesús no marca una línea clara entre la caída de Jerusalén y su propio regreso en el Evangelio. Porque la idea es que los oyentes vean que la misma justicia que Dios va a traer sobre todo el mundo es la que está irrumpiendo aquí en la historia con la caída de Jerusalén o la caída de Roma. El libro del Nuevo Testamento que se dedica a la esperanza del regreso de Jesús es, por supuesto, el último, el libro de Apocalipsis. El último libro es sobre el conflicto del reino de Dios, que fue traído por Jesús, el Cordero Inmolado, el Jesús crucificado, en conflicto con el reino de este mundo, que solo se menciona con el nombre de... Bueno, se le llama Babilonia en la mayor parte del libro del Apocalipsis, pero hay un lugar, en el capítulo 11, en que la humanidad unificada en rebelión contra Dios, esto está en el capítulo 11, versículo 8, es llamada, lo cito, la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde el Señor fue crucificado. Así que, si estás pensando, ¿qué hacen estos dos tipos con asociaciones arbitrarias? ¿Babilonia es Egipto y después Israel se convierte en Babilonia?
Bueno, ahí está. No es idea nuestra. Sí. Es lo que hacen los autores del Nuevo Testamento. Lo ponen todo junto. Sí, Juan está hablando de Babilonia como el personaje central del libro del Apocalipsis, pero también le llama a la gran ciudad Sodoma y Egipto, y también Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. Las ve a todas como manifestaciones de lo mismo, una ciudad, todo un grupo de personas que se han entregado a la promesa del mal. Me encanta esa frase, la promesa del mal. Entonces, Babilonia. Al final del libro, antes de que Jesús venga montado a un caballo blanco para traer su reino, si el reino de Dios va a llegar a través de Jesús, Babilonia tiene que caer. Entonces, del capítulo 17 al 19 de Apocalipsis, tenemos una larga serie de visiones y poemas sobre la caída de Babilonia. Es increíble. Cada uno de los pasajes de los profetas del Antiguo Testamento en referencia a la caída de Babilonia se cita en esos capítulos de Apocalipsis sobre la caída de Babilonia. Los mete a todos. Literalmente cita De todos los lugares que puede. Sí, hay varios de Isaías, otros tantos de Jeremías, varios de Ezequiel y también algunos de los profetas menores. Tomó citas de todos y cada uno de forma sistemática. Es extraordinario. Que no falte ninguno. Tal cual. Y también hay otras citas sobre la caída de Tiro, al norte de Israel, Edom, al sureste, y de Sodoma, Egipto y Jerusalén. Así que es como un mega... creo que ya hemos hablado de esto. En el Apocalipsis, la gran ciudad, Babilonia, es como un mega transformer. Cuando yo era niño había una versión, no sé si la conociste, se llamaba Voltron. Sí. Tenía como 5 leones robóticos que se combinaban en uno. ¿El defensor del universo? Sí, Voltron. Y luego en Transformers... Pero ese no era un Transformer, era otra cosa. No, claro, solo era Voltron. Pero en Transformers había como un equipo de robots. Había una versión de Autobot y otra de Decepticon. Sí, y todos se combinaban en un Transformer gigante. Se combinaban y formaban un robot enorme. Recuerdo que yo tenía los Constructicons, que eran de los Decepticons. Eran vehículos de construcción color verde fosforescente y formaban un robot gigantesco que se llamaba Devastador. Y esa es exactamente la forma en que Babilonia se... Claro, todas esas ciudades antiguas, o ciudades actuales, se combinan y forman un imperio gigante. En estos capítulos, básicamente el reino colapsa, Babilonia colapsa, y las naciones de la tierra se lamentan y hacen luto, y hay una larga lista de todos los bienes económicos que sostuvieron la riqueza de Babilonia. Y el último son las vidas humanas. Esto está en el capítulo 18. Después de eso, viene el jinete montado a un caballo blanco. Es Jesús. Y esto es objeto de debate porque viene con una espada, pero la espada le sale de la boca, ¿no? Eso mismo, sí. La espada es una metáfora porque le sale de la boca. Es una cita de los pasajes de Isaías y hace referencia a proclamar la justicia. Es su veredicto. La espada son sus palabras. Son sus palabras, que exigen que Babilonia y todos los que participan en ella rindan cuentas. Esto encaja con toda la descripción de Jesús como vencedor que vemos en el libro del Apocalipsis. Es un cordero inmolado, así que es la criatura más indefensa. Y no solo eso. Viene del matadero. Tal cual, fue degollado, está lleno de sangre. Ese es el vencedor en el Apocalipsis. Así que Juan toma la imagen de la cruz y la convierte en un tema para describir la esencia de la identidad de Jesús. El vencedor sacrificado. Justo este fin de semana estuve pensando mucho en este tema. Vi una película con unos amigos, se llama Los Siete Magníficos. Ah, sí, la vi hasta la mitad y me quedé dormido. No porque sea aburrida, solo estaba muy cansado. Sí, es con Denzel Washington, Chris Pratt. Chris Pratt, sí. Es una clásica película del oeste. Totalmente, sí. Y todos los que... Uno quiere que el protagonista haga pedazos al villano. Claro, sí. Eso, lo clásico. Pero lo interesante es que hay un varón malvado que está en la minería del oro y toma control de este pueblo inocente. Y la gente del pueblo es súper religiosa. Y en la primera escena está el pastor. Es un debilucho, por supuesto. Se lo retrata como un cobarde total. El pastor primero se dirige al villano usando la crítica profética. ¿Quién crees que eres? No vengas a la casa del Señor. Pero después de eso lo hacen callar y él es uno de los personajes de la historia que se convierte. Es como una conversión, porque pasa a darse cuenta de que la única manera de vencer a este tipo es matarlo y matar a todos sus secuaces. Al final les da su bendición a los héroes cuando están por salir a destruir los villanos y ora por ellos. Y aparece también más tarde en la película agradeciendo a Dios por la victoria. Y eso es exactamente lo mismo de lo que hablamos aquí. ¿Es el Día del Señor? Lo que uno se imagina que es el Día del Señor. Correcto, es el Día del Señor desde el punto de vista de los profetas del Antiguo Testamento. El día en que los héroes entran a caballo y derrotan a los villanos y sus secuaces y rescatan a los oprimidos. Pero de acuerdo con Jesús, ese no es el Día del Señor. Claro.
Si Jesús hubiera sido Denzel Washington, no hubiera cumplido su misión, hubiera sido un fracaso, porque sería como entregarse al mal. Entonces, en ese sentido... Claro, si hubiera una escena en la que Denzel Washington es confrontado por una fuerza espiritual que le dice: oye, voy a darte la victoria si me das tu lealtad. Te voy a dar todo este Te poder. voy a dar la posibilidad de que le vueles la cabeza en pedazos a los villanos. Denzel Washington hubiera dicho: acepto. Sí. Y después hubiera ido a darle su merecido. Obviamente esa escena no sucedió, pero... Pero sí, el pastor de los 7 magníficos, creo, de acuerdo con una lectura honesta de las narrativas del Evangelio, estaría en el lugar de Judas. O sea, está del lado de Jesús, pero al final él sabe que la única forma de derrotar al mal es ser como Babilonia. es ser como Babilonia. Entonces traiciona a Jesús. En fin, la película me dejó bastante perturbado porque... Querías poder celebrar lo que pasaba. Claro, todo mi ser quiere celebrar. Yo crecí viendo películas del oeste con mi papá. Es un género que me da mucha nostalgia. Pero al final de esta película me sentí muy conflictuado porque me quedé como... ese no es el camino de Jesús. Pero me encanta que el villano haya muerto de esa manera. Creo que tiene que ver con el escándalo de la cruz. Sí, es muy incómodo. Es incómodo. Él viene montado a un caballo blanco. Sería como una imagen muy tradicional de Denzel Washington, ¿no? Pero sus pistolas no son materiales. Son sus palabras. Y leemos que está cubierto de sangre, aunque la batalla ni siquiera comenzó. Ya está cubierto de sangre antes de que empiece la batalla. Y Juan usa... este es un buen ejemplo. En esa frase, Juan usa una imagen tomada de Isaías 63, que en realidad es una imagen de Dios como guerrero. Es algo perturbadora, pero es un buen ejemplo de cómo funcionan los autores del Nuevo Testamento. Así que, en Isaías, tenemos una representación del día del Señor. Y el profeta pregunta, está en una montaña o en una colina y ve la imagen de un Salvador subiendo a la montaña y dice, ¿quién es este que viene de Edom, la tierra de uno de los mayores enemigos de Israel? De Bosra, otra tierra, con sus vestiduras manchadas de rojo. ¿Quién es este que viene majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Y después habla el vencedor. Soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. Luego el profeta pregunta, ¿por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa uvas en el lagar? Y el vencedor respondió, el lagar lo he pisado yo solo, de las naciones, ningún hombre estaba conmigo. He pisoteado las naciones en mi enojo, las he aplastado en mi ira. Su sangre, está usando la idea de pisar el lagar y la sangre de las uvas, salpicó mis vestiduras y me manché toda la ropa. Fue el día de la venganza, el día del Señor. Y ahí la sangre representa a las naciones. Sí, es una metáfora. Él pisotea a los malvados de las naciones como si fueran uvas. El poema no está diciendo, él pisotea a seres humanos de miniatura. Él pisa uvas, que son una metáfora de la justicia divina sobre las naciones. Repasemos. Está en un lagar, él solo, pisando las uvas, y eso quiere decir que él trae la venganza sobre... Venga toda la sangre inocente. Entonces, el vino en la ropa en realidad es la sangre de... Claro, se convierte en una metáfora de la sangre de los malvados que él... O sea, es una imagen muy violenta, sin dudas. Sí. Es súper violenta. Sí. Y veamos cómo Juan toma esa imagen en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 19:11, él dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Eso es de Daniel. Así se describe al anciano de días en Daniel. Y sobre su cabeza hay muchas coronas. Eso es de Apocalipsis capítulo 5. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Su nombre representa su verdadera identidad. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos. Aquí lo tenemos. Está lleno de sangre y la batalla ni siquiera comenzó. ¿Cómo sabes que la batalla aún no comenzó? Y porque está por comenzar más abajo. Lo único que ha hecho es llegar por la montaña con el amanecer. Esa es la idea. Así que está por luchar, pero la batalla todavía no comenzó. Él llega con la ropa cubierta de sangre. De su boca sale una espada. Eso es una metáfora de su veredicto, con la que herirá a las naciones. Esa es una cita de Isaías 11. Él hiere a los malvados con el aliento de su boca. Las gobernará con cetro de hierro. Eso es una cita del Salmo 2. Él mismo pisa las uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso.
y nos deja como... un momento. Entonces pisa el lagar... Así que el lagar no puede significar la batalla porque todavía no fue a la batalla. Claro, o sea, pisa las uvas del lagar para sacar el furor del castigo. Entonces, en Isaías 63... Así es como se manchó de sangre. Así se manchó con sangre, pisando el lagar. Aquí... Aparece ya ensangrentado. Ya está ensangrentado y así va a la batalla. Así que Juan muestra... Aquí fusiona dos imágenes. Él muestra que la manera en que Jesús lucha es el cumplimiento de todas estas imágenes del Antiguo Testamento, pero a la vez la da vuelta, la pone al revés a la luz del escándalo de la cruz. Es lo mismo que sucedió antes en Apocalipsis, donde Juan dice, vi a aquel que puede guiar la historia y abrir el rollo. Es el león de Judá. ¿Sí? Un león agresivo. Claro. Y él dice que eso es lo que él escuchó que se anunciaba. Pero lo que vio es un cordero degollado. Así que una y otra vez él toma imágenes agresivas y violentas sobre el día del Señor en el Antiguo Testamento y dice, la cruz fue el día del Señor. La cruz fue el cumplimiento de esas imágenes y no tuvo que ver con que Dios matara a sus enemigos. En realidad, vemos al Hijo de Dios dejando que sus enemigos lo maten. Creo que es algo ineludible. Es por eso que las interpretaciones del libro de Apocalipsis que hacen que la gente espere una especie de cataclismo de violencia en el futuro y que Jesús venga con una espada y despedace a las personas. Para mí, eso es más que simplemente una mala interpretación de Apocalipsis. Para mí es una traición a Jesús. Porque es como decir, Jesús usó la cruz como vehículo, pero esa solo fue su forma de ser amable por un tiempito. Al final va a usar la amenaza de la muerte como su verdadero poder para hacer justicia. Sí, y no quiero decir que no haya un momento de justicia final en que las personas sufran las consecuencias de su decisión de no entregarse a Jesús. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Nuevo Testamento transforma esas imágenes violentas del Día del Señor de una manera muy importante. Y eso, en su mayor parte, se le ha pasado por alto a la Iglesia Occidental moderna, porque nos encanta ver cómo Denzel Washington estrangula a un villano hasta la muerte. Se siente tan bien. Así es, se siente estupendo. En fin, así es como se da el cumplimiento del Día del Señor en el último libro de la Biblia. Es una paradoja. Y entonces, aquí, él derrota a los ejércitos del mal. Y después, en el capítulo 20, Babilonia, la muerte, la bestia, el dragón, todos son arrojados a un lago de fuego. Son enviados, confinados, a un lugar de autodestrucción eterna. Y esa es la derrota del mal. Y se puede decir que es una imagen violenta, pero es interesante. Las personas son entregadas a eso que han elegido. Es algo que ellos eligieron, la destrucción. ¿Cómo lo decía Butler? Él hablaba de crear un lugar para que eso exista, pero no dentro de la creación. Claro, si alguien se niega, como Faraón, a reconocer a Jesús como su Señor... Estoy usando a Faraón como un ícono, podría ser Babilonia. Entonces, Dios honrará la dignidad de esa decisión y dejará que la persona exista en eso. Confinamiento. Creo que ese era el término. Confinamiento, sí. Lo que Dios no va a permitir es que el mal siga contaminando o vandalizando su creación. El final de Apocalipsis es la Nueva Jerusalén y después los malvados están afuera de la ciudad. Un momento, ¿acaso no estaban en un lago de fuego en el capítulo 20? Y después, en el capítulo 22, los malvados están afuera de la ciudad. Estas imágenes muestran que Dios va a refrenar a los que eligen el mal, y el punto es que ya no va a permitir que arruinen su mundo. Y por supuesto, nos preguntamos, ¿pero a qué se refiere exactamente todo esto? El día del Señor final, definitivo. ¿Qué significa eso en realidad? ¿Y cuándo vamos a saber que está por venir? ¿Cuándo? A los autores bíblicos no les interesa darnos esa información. Como dice Pablo, con respecto a los tiempos y a las épocas, no voy a escribirles sobre eso. Lo que ustedes necesitan saber es lo que esto significa para la historia y para su contexto ahora, para que puedan seguir al Mesías. ¿Cuáles son las señales de que uno se ha convertido en parte de Babilonia? Bueno, pensemos en los retratos. Hasta ahora tenemos 3 pasos. Vimos Génesis 3 al 11,
Luego vino Egipto, la descripción de Egipto en el libro del Éxodo. Después tuvimos el reinado de Salomón y la descripción de Israel en esos libros. Cada uno completa un poco más el retrato. Entonces, Génesis 3 al 11 tuvo que ver con la autonomía humana aparte de Dios. Querer redefinir el bien y el mal. Todas las estructuras políticas hacen eso. Sí, toda estructura política tiene que definir qué es bueno y qué no es bueno según su régimen. No hay una estructura política que diga, bueno, en realidad vamos a hacer esto con la guía de Yahweh. ¿Cierto? Bueno, no lo sé. Creo que en el mundo antiguo todas las estructuras políticas... Sí, quizás en la antigüedad, pero no ahora. Ahora... Bueno, sí, es cierto. De nuevo, creo que entraríamos en todo un debate sobre la historia estadounidense. Seguro. Porque el vocabulario divino se ha usado en toda la historia política de Estados Unidos y en la mayor parte de la historia política europea. ¿Qué quieres decir con vocabulario divino? Es apelar a alguna clase de estándar divino para dar legitimidad moral a las políticas y las decisiones. Como el lema, una nación bajo Dios, la libertad... Todos los hombres fueron creados iguales. Todo eso. Eso es vocabulario divino. Y eso viene de la perspectiva judeocristiana. Exacto. Pero en ninguna constitución dice que... No, ahora no. Sería como las leyes de la Torá. Bueno, no las leyes de la Torá necesariamente, pero ni siquiera decir... Como nación vamos a temer siempre a Dios. No vamos a tratar de definir el bien y el mal, sino que haremos todo bajo la guía de Dios. Bueno, depende. ¿De qué Dios estamos hablando? O sea, eso entra en todo un debate. E incluso en Estados Unidos decimos una nación bajo Dios. ¿Qué Dios es ese? ¿El Dios cristiano suavizado de la religión civil norteamericana? ¿O el verdadero Dios que se reveló en Jesús de Nazaret? Lo cual... Creo que lo que estoy queriendo decir es que ninguna nación dice Yahweh es nuestro Dios. Está escrito en nuestra constitución que seguiremos... Sí, tienes razón. Eso. No existe una nación así. Ni siquiera el Israel moderno es así. Es un Estado-nación extremadamente secular. Igual que Estados Unidos usa su herencia religiosa como marco de su lenguaje, pero la gente y el sistema de valores que predomina es el del mundo secular moderno. Y creo que lo interesante es que nos da miedo, porque cuando vemos que pasa algo así en el islamismo radical, las cosas se pueden poner muy feas. Sí. Entonces, me pregunto si sería lo mismo si una nación dijera, nosotros seguimos a Yahweh y creemos en Jesús y la resurrección y el reino de Dios y queremos que ese sea nuestro cimiento. ¿Saldría todo mal? Claro. Y supongo que si de verdad siguen a Jesús, sería una nación muy extraña. Sería una nación que siempre baja la cabeza y perdona a los otros cuando nadie lo espera, y haría la paz y la justicia de manera radical. Tal vez ni siquiera sería posible. Bueno... Seguramente le darían una paliza y ese sería su fin. Eso sí existe ahora. ¿Cómo que existe? Sí, se llama iglesia. Pero eso no es una nación. No, pero es una... Es una institución, y eso es lo que se supone que sea la iglesia. Es una institución que Jesús creó. Un pueblo multiétnico del pacto, vinculados por su lealtad a Jesús y su amor por él, que vive según un sistema de valores radicalmente distinto, como una contra-Babilonia. Estamos describiendo lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Sí, es cierto. Estamos describiendo iglesias con la visión visión de lo que es el movimiento de Jesús. Pero nunca pensé en las iglesias como algo en el mismo grupo que las estructuras políticas. Entiendo, sí. Bueno, ¿qué es una estructura política? Es un grupo de personas que comparten recursos y se comprometen con un conjunto de políticas y valores que gobiernan la vida comunitaria. Eso es lo que significa la palabra política. La palabra polis se refiere a una ciudad cerrada, amurallada. Y la palabra griega políticos se refiere a que nos comprometemos a vivir juntos según ciertos valores. Entonces, el movimiento que comenzó Jesús es un movimiento político. Es un movimiento de personas... Sí, en el sentido clásico del término. ¿En el sentido clásico? Sí, porque... No en el sentido de comencemos un nuevo partido político. Cualquier grupo que se comprometa a vivir según un cierto conjunto de valores es un cuerpo político, en el sentido clásico de la palabra. Cierto, bien. Stanley Hauerwas, en algunos círculos lo consideran un teólogo cristiano controvertido, pero es probablemente una de las voces más importantes que defiende la separación completa entre el movimiento de Jesús y las estructuras de poder del mundo. Y habla de que la iglesia no tiene influencia política. Simplemente dice, la iglesia es una política. Me encanta cómo lo expresa. Sí, tiene lógica, si lo vemos de esa forma. Parece que la estrategia que tienes que tener como iglesia es no enredarte en la política, sino ser tu propia política.
Pero el problema es que eso no es lo que defendían los apóstoles. Ah, bien. Lo que creían era que adoptaron la filosofía de Jeremías, que era vivir en medio de Babilonia y sumergirse enteramente, pero por lealtad a otro gobernante y con valores distintos. Y eso, la mayoría de las veces, crea conciencia en la búsqueda del bien común, pero a veces crea un conflicto de lealtades. Entonces, el pueblo de Dios debe obedecer a Dios más que al hombre, como lo dice Pedro en el libro de Hechos, y sufrir felizmente cualquier consecuencia, incluso la muerte. Y vemos esto en el libro de Daniel y Esther. Sí, porque según el momento de la historia y de lo que esté haciendo la iglesia, puede volverse un objeto de celebración o una amenaza a la seguridad nacional. Exacto. Así eran percibidos los cristianos en los primeros 2 siglos, como una amenaza política, un grupo de personas organizadas por lealtad a un rey diferente. Y esa era persecución de verdad, cuando te ven como una amenaza política. Correcto, sí. Como si de repente, y de nuevo, perdona a nuestros oyentes internacionales, pero si de repente en Estados Unidos el cristianismo fuera una amenaza política, entonces sí podríamos decir que hay persecución. Hasta ese entonces te pueden hacer burla en las ciudades de la costa este o de la costa oeste. Sí. Eso es lo peor que te puede pasar. Sí, que te tomen de punto. Pero sí, nuestros hermanos en muchos países del mundo sufren verdadera persecución, porque el movimiento cristiano es visto como una amenaza al orden social. Y hay algunos estadounidenses que piensan eso mismo del cristianismo, que es un peligro para el orden social del país. Seguro. Y también hay muchos otros países que piensan exactamente lo contrario. Cierto, sí. Entonces, el Día del Señor, en los profetas, claramente plantea preguntas en torno a lo que se podría llamar teología política, que es la forma en que pensamos como cristianos y nos relacionamos con las instituciones del mundo. Así que cuando la gente te hace preguntas sobre política, y no hace falta que entres en detalles, pero si alguien te pregunta, ¿tienes una respuesta preparada? O sea, ¿tienes una especie de... como una postura sobre la política? Bueno, se puede responder de una forma corta, que simplemente invita a conversar más. Se puede decir, Jesús es Señor. Entonces... O sea que cuando César o Nabucodonosor o el presidente está del lado del bien común, como lo definió Jesús, entonces nos vamos a llevar bien y vamos a buscar el bien del otro. Pero entonces cuando alguien te pregunta, ¿de qué partido político eres? ¿Les dices, Jesús es Señor? Creo que eso es lo que debería decir cualquier cristiano. Luego, por conciencia moral, nos informamos sobre los asuntos, las políticas, los líderes, porque es nuestra obligación si estamos en una república democrática, como esta de la que tenemos el privilegio de ser parte. Entonces usamos nuestra influencia por medio del voto y decidimos de acuerdo a lo que dicte nuestra conciencia. Y en eso va a haber diferencias, incluso dentro del cuerpo de Cristo, claramente. Seguro. Por las diferentes percepciones sobre lo que está bien o los diferentes valores centrales sobre lo que está bien. Así es. Amigo, hay un libro, hace poco escuché un podcast sobre Jonathan Haidt, hablaban sobre su libro que se llama La mente justa, ¿por qué la gente buena está dividida por la política y la religión? Creo que él no es cristiano, pero el podcast que estaba escuchando es para teólogos que hablan sobre teología. ¿Cómo se llama? Se llama Mere Fidelity, mera fidelidad. Sí, mera fidelidad. Hicieron un repaso y un debate excelentes sobre el libro. Jonathan Haidt ha identificado por qué en la cultura estadounidense las personas hablan sin escuchar la opinión de los demás. Su argumento es que simplemente tienen diferentes valores centrales para definir lo que es justo y lo que está bien. Algunas personas definen el mal como un daño. Algunos definen el mal como el desorden o algo que viola los límites. Otros definen el mal como desigualdad, falta de equidad. Y todas esas definiciones fundamentales crean narrativas sobre lo que está bien. Es por eso que sucede que hay personas que están en el mismo lugar, pero cada una habla sin escuchar lo que dice la otra, porque habitan mundos diferentes. El objetivo que tiene con su libro es ayudar a que la gente vea que el verdadero diálogo significa aprender lo que está detrás de los valores centrales de la otra persona. Y que hay diversidad dentro del cuerpo de Cristo mismo, que por definición es un movimiento multiétnico e internacional. Por eso es esperable que cada cristiano se relacione de manera diferente con las estructuras de poder de su entorno, y eso varía además según el tiempo y el lugar. Creo que lo que motiva muchas de las divisiones políticas es el miedo. O sea, así es como tu nación te protege a ti y a tu forma de vida. Y uno de los mayores temores como ser humano es perder la seguridad, perder las libertades. Creo que las personas luchamos en contra de aquello que pensamos que nos puede quitar la libertad. Y defendemos las cosas que pensamos que van a proteger nuestras libertades. Pero en el fondo, tenemos miedo. A mí me da miedo pensar, ¿qué pasa si colapsa la economía?
¿Qué pasaría si todos estos escenarios... Estaba escuchando un podcast anoche y estaban hablando sobre los antibióticos y que se nos van acabando los antibióticos que son efectivos para distintas cepas. Y que probablemente cueste miles de millones de dólares formular uno nuevo. Y las empresas no quieren hacerlo porque no ganan dinero con eso y porque las personas solo lo usan una vez. Y los países no están organizados para hacerlo o no lo tienen como prioridad. Así que estamos sentados esperando que llegue... La próxima peste negra. Exacto. Así que están esos miedos y es normal. Pero creo que... me estoy dando cuenta de que si nuestra política es que Jesús es el Señor, no importa lo que pase, Dios tiene el control. Los profetas, cuando ven todo ese caos, ven todas esas guerras... Imagina el mundo en que vivían. Imagínate, sí. Y ellos dicen, este es el día del Señor. Este es el obrar del Señor, aunque las cosas estén mal, aunque nos dé miedo. Y me estoy imaginando si sucediera la peor de las posibilidades, en donde vivo yo, en mi lugar en el mundo. Incluso si eso pasara, y yo no soy de los que suelen decir esto, pero seguramente Dios tiene un plan. Y la iglesia se va a mantener en pie. El reino de Dios va a prevalecer. Así que no tenemos que tener miedo. Sí, exacto. Es por eso que la historia del Antiguo Testamento no termina con el exilio, sino que sigue para continuar la historia de lo que significa ser el pueblo del pacto de Dios, incluso cuando están destruidas todas las estructuras que pensábamos que nos definían como el pueblo de Dios. Y entonces tenemos a Daniel. ¿En qué se equivocó? ¿Cierto? Sí, ¿qué hizo de malo Daniel? ¿En qué se equivocó? Es un adorador de Yahweh que sigue la Torá, y su vida se arruina por el ascenso y la caída de los reinos de Babilonia. Entonces se ve forzado a caminar por la senda de la lealtad al Dios de Israel, a pesar de que, en contra de su voluntad parece, es convocado a ser parte del gobierno de Babilonia. Y recibe un nombre babilonio, usa ropa babilonia y trabaja en el gobierno de Babilonia. Pero luego llegan varios conflictos de valores, y él reconoce en público su lealtad al Dios de Israel y dice, con gusto sufriré las consecuencias, pero no voy a reconocer que Babilonia es Dios. Y lo hace con una buena actitud. Dice, pueden matarme. Y ese se convierte en el paradigma del pueblo de Dios entre Babilonia y las naciones. A él no lo motivaba el miedo. Sí, exacto, tal cual. Sí. Y por eso la historia de Jesús es tan escandalosa. Un escándalo total. Y no tiene que ver con rechazar, elegir o estar orgulloso de la identidad nacional propia. Me parece que no tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver con que mi identidad nacional es relativa y mi lealtad al Rey de todas las naciones la trasciende. Mi lealtad al cuerpo, ese cuerpo político que es el cuerpo de Cristo. O sea, es tan escandaloso decirlo, pero lo que significa es que creamos una ambigüedad saludable entre mi lealtad a la nación en la que vivo, porque busco su bien, pero si las cosas se complican porque se convierte en Babilonia, bueno, así funciona el día del Señor. Y si mi reino se convierte en Babilonia, sí que espero no tener ninguna participación en eso. Y eso nos pone en una posición interesante, porque digamos que tú, Tim, tienes el favor del presidente. Pero él sabe que estás en una posición ambigua, porque buscas lo mejor para el país, excepto si va en contra del reino de Dios. Entonces, en un momento, puedes tener todo el apoyo del presidente, porque las cosas están alineadas, pero puede ser que al momento siguiente te encuentres en el foso de los leones. Claro, porque no soy 100% por parte del equipo. Tal cual. Así es. Y eso, ¿crees que los cristianos debemos aceptar esa ambigüedad o esa realidad? Creo que muchos, o la mayoría, la acepta. Y también están los extremos. Por un lado están los que dicen, tenemos que retirarnos, vivir en el campo, ser agricultores y dejar que Babilonia arda en el fuego del infierno. Y luego están los que dicen, esto es lo mejor que hay. Aquí veo la mano de Dios. Dios está obrando y esta es la mejor expresión de la voluntad de Dios en el mundo, este tipo de gobierno. Así que voy a... Hay una alineación perfecta. Sí, se alinean en todo. Ese es un extremo y el otro extremo El es... separatismo total. Sí, y todos los demás están entre un extremo y el otro. Y así, en el conflictivo punto medio, están la mayoría de las historias de la Biblia, como las de Daniel, José, Esther, los apóstoles y su relación con el templo de Jerusalén en los primeros capítulos de Hechos, y Pablo, en Roma al final del libro de Hechos. Está bajo arresto domiciliario y no intenta escapar. Se somete totalmente a la maquinaria política del sistema romano a pesar de que sabe que es injusto que esté allí.
Y luego aprovecha su tiempo en prisión para hablar sobre Jesús con influencers estratégicos. Así es la cosa. La teología política es todo menos simple. Nunca es simple. Y cualquiera que intente simplificarla está buscando venderte algo. Cierto. Y lo que complica más las cosas es que entonces la definición de cómo debe ser el reino y cómo definimos el mal... O sea, ahora como iglesia tiene que haber un consenso sobre la definición del mal. Correcto, sí. Y entonces eso influencia cómo pensamos que debe ser el reino de Dios. Sí, y cómo se expresa a través de una iglesia local específica. Y parece que incluso dentro de las comunidades cristianas no hay consenso. Sí, exacto. Y eso hace que las cosas sean aún más complicadas. Totalmente. ¿Y cuál es la mayor amenaza? ¿La disolución de la familia? ¿O la inmoralidad sexual? ¿O la desigualdad racial y económica? Y ahí tenemos que volver a las enseñanzas de los apóstoles y los profetas y discernir, con la guía del Espíritu, cómo debe manifestarse cada iglesia en particular en su contexto. Wow. Así es con el Día del Señor. Es muchísimo. El Día del Señor resuelve un problema para que pueda pasar algo mejor después. No es un fin en sí mismo. Bueno, lo logramos. El Día del Señor. Fue por lejos la serie más larga y más profunda que hemos hecho. Y hemos recibido muchos comentarios positivos sobre ella. Así que esperamos que la hayas disfrutado. Es un tema importante. Sí. Así que si te perdiste alguno de los episodios anteriores, te recomiendo que vuelvas y los escuches. Y si todavía no lo hiciste, puedes ver el video sobre el Día del Señor en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Proyecto Biblia Oficial. Hicimos todo lo posible por resumir allí todo este tema en unos pocos minutos. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva con sede en Portland, Oregon. Hacemos videos y recursos gratuitos y podemos hacerlo gracias al generoso apoyo de personas como tú, porque cada uno hace su aporte para que esto suceda. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús y tiene una sabiduría profunda para el mundo moderno. Gracias por escucharnos y ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, les saluda Vicky Montes desde Bogotá, Colombia. Proyecto Biblia ha sido un recurso fundamental para ampliar y profundizar en mi comprensión de la palabra de Dios y experimentarla de manera más vívida. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.